En esta oportunidad les voy a dar a conocer un desarrollo matemático, un teorema que he creado para resolver la serie binomial a través del cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, mi teorema dice lo siguiente. Sean dos funciones polinomiales continuas, tales que f de x es igual a x a la n y g de y es igual a y a la 0, que están definidas en los enteros positivos y el 0. Entonces, se tiene que la sumatoria desde igual 0 hasta n del producto punto o producto escalar del vector de derivadas de f de x con el vector de antiderivadas de g de y lleva al desarrollo del binomio de x más y a la n, o desarrollo de la serie binomial, en donde n pertenece a los enteros positivos y el 0. Entonces, parto de la siguiente hipótesis. Sea S sub n, aquí lo que hago es una sumatoria, que es pasar del lenguaje normal al lenguaje matemático. Entonces, sea S sub n igual a la serie desde I0 hasta n del producto punto de las derivadas de f de x con las antiderivadas de g de y. Entonces, reemplazando quién es f de x y quién es g de y, tenemos la serie o sumatoria desde I0 hasta n de las derivadas yésimas de x a la n con las antiderivadas yésimas de y. Ahora, aquí en el siguiente paso vamos a obtener el vector de derivadas de f de x y el vector de derivadas, de antiderivadas de g de y. Y luego hacemos el producto punto. Entonces tenemos que la derivada de orden 0 de x a la n más la derivada de orden 1 de x a la n más la derivada de orden 2 de x a la n más la derivada de orden 3 de x a la n más puntos suspensivos más hasta la derivada enésima de x a la n. El producto punto con la antiderivada de orden 0 de y más la antiderivada de orden 1 de y más la antiderivada de orden 2 de y más la antiderivada de orden 3 de y más puntos suspensivos más la antiderivada de orden n de y a la y. ¿Sí? Para eso, aquí tengo dos definiciones. Sabemos que la derivada de orden 0 de x a la n, derivada de orden 0 de x a la n es igual a x a la n. Y esta definición que he creado, que es la antiderivada de orden 0 de y, será igual a y a la 0 sobre 0 factorial. Entonces, ya teniendo los dos vectores de derivadas, hacemos el producto punto entre ellos. Sabemos que el producto punto se hace término a término entre los dos vectores. Entonces tendremos el primer término de las derivadas del primer vector. Entonces tendríamos la derivada de orden 0 de x a la n por dx en producto punto con la antiderivada de orden 0 de y. Entonces acá tenemos derivada de orden 0 de x a la n por antiderivada de y a la 0 más derivada de orden 1 de x a la n por antiderivada del primer orden de y más la derivada de orden 2 de x a la n por la antiderivada de orden 2 de y más la derivada de orden 3 de x a la n por antiderivada de orden 3 de y más puntos suspensivos más hasta la derivada enésima de x a la n por la antiderivada enésima de y. Luego, hacemos la sustitución, reemplazamos con respecto a x a la n y obtenemos que S sub n será igual a x a la n por y a la 0 sobre 0 factorial más n por x a la n menos 1 por y sobre 1 factorial más n por n menos 1 por x a la n menos 2 por y a la 2 sobre 2 factorial más n por n menos 1 por n menos 2 por x a la n menos 3 por y a la 3 sobre 3 factorial más puntos suspensivos más n factorial por x a la n menos n por y a la n sobre n factorial, que
que es lo mismo que tenemos acá. Entonces aquí lo que hago es evaluar los factoriales. Bueno, si hay alguna duda sobre el número factorial, entonces acá tengo la definición. La definición de n factorial, que es una función para los números naturales, dice que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. O dicho de otra manera, n factorial será igual a n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, así sucesivamente hasta n menos n más 1. ¿Sí? Entonces, aquí voy a simplificar quién es n menos 1 factorial. Para eso entonces tenemos n factorial sobre n será igual a n menos 1 factorial. Ahora, si n es igual a 1, entonces reemplazándola aquí en la ecuación, tendremos que 1 factorial sobre 1 será igual a 1 menos 1 factorial. 1 menos 1 factorial es 0 factorial. De manera tal que 0 factorial es igual a 1. Así se define 0 factorial. Entonces, volviendo acá, evaluando los factoriales, 0 factorial sabemos que es 1, entonces quedaría x a la n por y a la 0. Y a la 0, cualquier variable o cualquier constante elevada a la 0 es igual a 1. Entonces tenemos y a la 0 sobre 1 nos da 1, ¿sí? Por x a la n nos queda acá, x a la n. En el siguiente término, 1 factorial es 1, entonces tendremos n por x a la n menos 1 por y, más n por n menos 1 por x a la n menos 2 por y a la 2, sobre 2 factorial, 2 factorial es 2. Y así sucesivamente, tenemos n por n menos 1 por n menos 2 por x a la n menos 3 por y a la 3, sobre 6, más, puntos suspensivos, más n factorial por x a la n menos n por y a la n sobre n factorial. Y ahí terminaría el desarrollo de la serie binomial utilizando el producto, ¿sí?, de los vectores de las derivadas de f de x con las antiderivadas de g de y. Ahora, a este desarrollo le voy a hacer la prueba. ¿Cómo le hago la prueba? Voy a comenzar a evaluar n cuando n valga 0, cuando valga 1, cuando valga 2, cuando valga 3, cuando valga 4. Puede ser cuando valga k, cuando valga k más 1. En este caso, S sub k y S sub k más 1, y no los voy a hacer en este video porque sería demasiado largo. Y ya con los términos que voy a evaluar queda demostrado que se cumple. Entonces, S sub 0, o sea, cuando n vale 0, entonces vengo al desarrollo y evalúo x a la 0, 1. Ahora aquí sería 0 por x a la menos 1, pero ya sabemos que 0 multiplicado por cualquier número va a ser 0, por lo cual todos los demás términos se eliminan inmediatamente. Entonces tenemos que s sub 0 es igual a 1. Luego, s sub 1, cuando n sea 1, entonces tendremos x a la 1 más 1 por x a la 1 menos 1, que es x a la 0, por y. Entonces nos quedaría x más y. Luego, cuando n vale 2, entonces tendremos x al cuadrado más 2 por x a la 2 menos 1, que sería x por y. X al cuadrado más 2xy más, aquí tendremos 2 por 1, 2, sobre 2 da 1, por x a la 2 menos 2, que es 0, por y a la 2. Listo. Ahora, cuando n vale 3, hacemos exactamente lo mismo y obtenemos x a la 3 más 3x al cuadrado y más 3xy cuadrado más y a la 3. Cuando n valga 4, exactamente sustituimos y vamos a obtener x a la 4 más 4x al cubo por y más 6 por x cuadrado por y cuadrado más 4x por y a la 3 más y a la 4. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? Que cuando evaluamos s sub 0, o sea, cuando n es 0, estamos evaluando x más y a la 0. Que esto es exactamente esto, el resultado. Ahora x más y a la 1, el resultado va a ser x más y. El muy conocido x más y al cuadrado sería x al cuadrado por 2xy más y al cuadrado. Luego x más y a la 3 será lo que acá tenemos acá, x más y a la 4 será esto, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo puedo probar y demostrar que esta hipótesis es real para el desarrollo de la serie binomial? Entonces, me voy a apoyar del desarrollo de la fórmula binomial. La fórmula binomial es un método que se utiliza, al igual que el triángulo de Pascal, para desarrollar el binomio de Newton, bueno, lo llaman binomio de Newton o el binomio de x más y a la n. ¿Sí? Entonces,
Las características de la serie de la fórmula binomial nos dicen lo siguiente. Que cuando desarrollamos x más y a la n, donde n pertenece a los enteros positivos y el 0, obtenemos que el desarrollo de x más y a la n tiene n más 1 términos. Entonces vamos a verificar. Tiene n más 1 términos el desarrollo. Entonces, cuando n es 0, tenemos n que sería 0 más 1, n más 1 términos. Luego, cuando n es 1, tiene 1 y 2 términos, n más 1 términos. Cuando n es 2, tiene 3 términos, 1, 2, 3. Cuando n es 3, tiene 4, 1, 2, 3 y 4. Cuando n es 4, tiene 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así sucesivamente. Entonces, se cumple la primera característica. Segundo, dice que el exponente de x decrece término a término en 1 hasta 0. Entonces, x decrece término a término de 1 en 1, término a término hasta ser 0. X comienza en n, en el segundo término n menos 1, en el tercer término n menos 2, cuarto término n menos 3 y enésimo término n menos n. Entonces se cumple. Luego dicen que el exponente de y crece término a término desde 0 hasta n, es decir, está haciendo lo contrario que hizo el anterior. Entonces, en el primer término, y empieza en 0, y a la 0. En el segundo término, y a la 1. En el tercer término, y a la 2. En el cuarto término, y a la 3. Y en el enésimo término, y a la n. También se cumple. Finalmente, dice que la suma de los exponentes de x y y en cada término es igual a n. Entonces, la suma de los exponentes, tanto de x como de y, es igual a n en cada término. Entonces, acá tendríamos el exponente de x es n y el exponente de y es 0. N más 0, n. En el siguiente tenemos x a la n menos 1 por y a la 1. N más 1 menos 1, n. En el siguiente término, x a la n menos 2 por y a la 2, nos queda n. Siguiente término, x a la n menos 3 por y a la 3, n. En el enésimo término, x a la n más n es n. Entonces también se cumple. Quiere decir que se cumplen todas las características del desarrollo de la fórmula binomial. Ahora, vamos a apoyarnos en el triángulo de Pascal. ¿El triángulo de Pascal para qué nos sirve? O triángulo de Tartaglia, también lo conocemos como triángulo de Tartaglia, nos sirve para hallar los coeficientes de cada uno de los términos del desarrollo de la serie. O sea, los coeficientes que tenemos acá los podemos evaluar por este método. Entonces tenemos que, digamos, acá en este caso, cuando n es 1, entonces tenemos x más y, los coeficientes son 1, ¿sí? Y aquí aparece, igual para 0. Ahora, cuando n es 2, vamos a tener 1, 2, 1. Entonces, cuando n es 2, 1, 2 y 1. Cuando n es 3, 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Cuando n es 4, 1, 4, 6, 4, 1. Cuando n es 4, 1, 4, 6, 4, 1. Y así sucesivamente. Entonces, como tesis o conclusión de este teorema, tenemos que, si S sub n nos lleva al desarrollo de x más y a la n, donde n es mayor o igual a 0, o sea, todo lo que hicimos acá, nosotros decimos S sub n es este desarrollo, y este desarrollo nos lleva al desarrollo de la serie binomial. Entonces, podemos concluir que la hipótesis planteada, la sumatoria desde igual 0 hasta n, del producto punto entre las derivadas de f de x con las antiderivadas de g de y es igual a x más y a la n. Y así queda demostrado el teorema. Espero sea de utilidad para ustedes. Les agradezco por los comentarios que me quieran dejar y nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias.